Bien, recordando los ejercicios realizados en la clase anterior, obtuvimos los siguientes datos, ¿no? O resultados. Comparamos dos grupos, primero medio, segundo medio, comparamos el peso, obtuvimos un promedio de 61,375 y 64,825. Así, comparándolos, no hay mucha diferencia entre los promedios. La desviación media, 5,18 y 5,52. Bien, hasta ahí nosotros podíamos haber interpretado lo siguiente, ¿no? Que aproximadamente hay 5 kilogramos de distancia, ¿no? O de diferencia en cuanto al promedio. Por lo tanto, ese dato no nos da una mayor interpretación, no podríamos saber qué grupo está en mejores condiciones que otro. Así que vamos a conocer otros dos tipos de medida de dispersión para tener una mejor interpretación, para poder comparar estos resultados, la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar y varianza. Expresa lo disperso que es el conjunto. Utiliza la misma unidad que la variable. Vamos a revisar un conjunto de datos no agrupados, en esta ocasión solo uno, ya que corresponde a las edades de 10 personas. Y vamos a aplicar todos los pasos para calcular la varianza y la desviación estándar. Aquí está el ejercicio, los datos de las edades 10 personas. Podríamos ver el dato mínimo 10, el dato máximo 44. Si vemos solo los extremos, podríamos decir que hay mucha diferencia, pero estamos despreciando los datos que tenemos al centro. Bien, hagamos el primer paso, calcular el promedio de los datos. Bien, el primer paso, sumamos todos los datos, lo dividimos en la cantidad de datos que es 10, resultado, el promedio es 28,2. Segundo paso, varianza. Corresponde a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los n datos, de la cantidad de datos que tenga. Se expresa en unidades cuadradas. Segundo paso, calcular la media de los cuadrados de la diferencia entre cada edad y el promedio. Bueno, la fórmula plantea lo siguiente. Este símbolo matemático se llama sigma y la varianza está elevada al cuadrado porque habla que es la media de los cuadrados de la diferencia de cada dato con el promedio, en este caso de cada edad con su promedio. Se eleva al cuadrado y se realiza lo mismo en cada dato. La sumatoria de esto se divide con la cantidad de datos y obtengo un valor de 133,58. Es un valor elevado, pero acuérdense que está elevado al cuadrado. La desviación estándar se desprende automáticamente de la varianza. Se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad que la variable, por lo que nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que está el conjunto. En este caso, la desviación estándar se desprende de la varianza, entonces por lo tanto aparece sin la potencia. Esto se convierte en raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De qué valor? De la varianza. Y automáticamente tengo 11,56. No podríamos tener mucha referencia de la dispersión de los datos porque no estamos comparando grupos, solo hemos visto de un grupo. Pero aún así podríamos ver si hay mucha distancia entre las edades. Importante, a mayor dispersión, mayor valor de la varianza. A menor dispersión, menor valor de la varianza. Bien. Y obtuvimos un dato muy elevado en la varianza en este ejercicio, ¿verdad? Vamos formando juicios. Responder. ¿De qué sirve la desviación estándar en el caso del ejercicio de los datos de los años de 10 personas? ¿Por qué nos sirve la desviación estándar? ¿Por qué no nos valió solamente el promedio?
porque la desviación estándar permite interpretar si hay mucha diferencia entre las edades de los integrantes del grupo. Si hay una dispersión, ¿verdad? Si en el grupo que está ahí podríamos verlo un poquito más allá, si hay diferentes características, quizás en gusto, quizás en comportamiento, porque la diferencia de edades pues, puede ser considerable según el resultado que hayamos obtenido. ¿Por qué interesa que los datos estén cerca del promedio? Porque si están cerca del promedio, podríamos evidenciar que el grupo tiene características más homogéneas, ¿no? Que no hay mucha diferencia entre las edades en el ejercicio anterior, por ejemplo. Pero aquí vimos nosotros el cálculo de varianza y desviación estándar de datos no agrupados. ¿Cómo sería de datos agrupados? Pon atención. Aquí te mostraremos el cálculo de la varianza y desviación estándar para datos agrupados. Vamos a utilizar el ejercicio de la masa corporal del segundo medio y te puedes apoyar con los pasos del recuadro amarillo. Esta es la tabla de datos agrupados y aquí te estamos mostrando la frecuencia o los datos que hay en cada intervalo. En un grupo de 32 estudiantes, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, la marca de clase. Segundo, el promedio. Tercero, la varianza, pero aquí no vamos a trabajar cada dato con el promedio, sino con la marca de clase. A la marca de clase le vamos a restar el promedio. Y finalmente aplicamos la desviación estándar que se desprende de la varianza. Aquí se le está dando por pasos. Aquí van a calcular el promedio y luego la marca de clase de cada intervalo. Aplicamos la fórmula de la varianza. ¿Cómo sería? A cada marca de clase se le va a restar el promedio y se le va a elevar el cuadrado. A cada uno. Se va a realizar la sumatoria y se va a dividir en la cantidad de datos. Aquí tenemos la varianza, el resultado, y aquí la desviación está, que se desprende automáticamente de la varianza. Para consultas o dudas, bueno, muchas gracias por su atención. Este ejercicio queda pendiente para la siguiente clase.